Estimados estudiantes, un gusto saludarlos nuevamente. La intención de este video tutorial, es ayudarlos con el desarrollo de la actividad que va a ser el entregable de la semana 2. ¿En qué consiste el entregable de la semana 2? Bueno, lo que solicita la actividad es que ustedes elaboren los planes agregados para el ejemplo que ustedes tienen disponibles ahí en la plataforma Blackboard para esta semana, para la semana 2. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ustedes a elaborar los tres planes agregados, el plan de inventario cero, el plan de fuerza nivelada y el plan mixto. Este primer video consiste en un video tutorial de un ejemplo que no es el de la actividad, pero les va a ayudar a desarrollar con los datos, bueno, ustedes nada más tendrán que adecuar los datos de lo que es el entregable, pero la mecánica es básicamente la misma. ¿Vale? Nada más rápidamente ahorita les voy a explicar algunos conceptos teóricos que tienen que ver con la planeación agregada de este plan inventario cero para poder empezar a desarrollar lo que es precisamente este plan ya en una hoja de Excel. ¿Vale? ¿Qué es el plan, la planeación agregada al plan inventario cero? Pues bueno, tiene que ver precisamente con el establecimiento de producción en el corto plazo. Estamos hablando de un plazo de 6 a 18 meses, es un plazo corto. Y bueno, lo que busca la planeación agregada como tal es determinar precisamente la fuerza de trabajo, la tasa de producción, o sea, si tenemos la capacidad realmente para poder producir lo que vamos a tener solicitado o demandado para esos periodos, y considerando también los inventarios que podamos tener disponibles. Es importante que nosotros aquí identifiquemos cómo se van relacionando los conceptos que les he mencionado en algunos otros videos, en el video de bienvenida e incluso también en lo que fue el podcast de la semana 1 y 2. Es importante que ya nosotros comprendamos la importancia de lo que es el pronóstico de la demanda. ¿Por qué? Porque ya para llegar a la planeación agregada ya tenemos que tener pronósticos. Aquí vamos a dar por hecho que ya los tenemos, ya en los ejemplos incluso también de lo que va a ser el evaluable, ya les proporciono lo que son los pronósticos de la demanda, y a partir de esos pronósticos de la demanda, pues nosotros vamos a empezar a hacer nuestra planeación, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estas tres cosas. Bueno, ¿para qué nos sirve la planeación agregada? Precisamente para determinar estas condiciones de tasa de producción, si tenemos, o sea, si tenemos la capacidad, la otra, el nivel de fuerza de trabajo, si tenemos el capital humano disponible, o qué cambios tenemos que hacer dependiendo del tipo de plan que vayamos a ocupar, y también vamos a considerar la disponibilidad de inventarios. Cada uno de los planes tiene características particulares, algunos toman en cuenta los inventarios, algunos en este en particular lo que es el plan inventario cero, por eso se llama así. Nosotros no vamos a manejar inventarios para amortiguar, entonces vamos a hacer este plan primero. ¿A qué se refieren estos tres conceptos? Ya les comentaba, la tasa de producción es el número de unidades determinadas por unidad de tiempo, o sea, cuánto podemos producir. La fuerza de trabajo, por sí mismo se explica, es el número de trabajadores para poder producir, y el inventario disponible pues es el saldo del inventario, ¿vale? Que nosotros venimos arrastrando del periodo anterior. Va a haber planes donde, o va a haber ejercicios donde se nos indique si nosotros arrancamos con cero inventarios, o sea, con ningún inventario del periodo anterior, o va a haber ejercicios en algunos otros, va a haber otros ejercicios, no son precisamente ejemplos para esta materia. Nosotros vamos a manejar en los ejercicios que vamos a hacer que tenemos inventario cero, bueno, iniciamos en cero o iniciamos sin inventario el periodo 1. Puede haber otros ejercicios a lo mejor donde les digan que el inventario o el periodo 1 arranca con un inventario de X cantidad de materiales o de producto terminado, pero esto pues bueno, no van a ser el caso para nuestros ejercicios, pero es importante que ustedes lo consideren, ¿vale? Los tipos de planes, hay tres, básicamente: el plan inventario cero, plan de fuerza nivelada y planes mixtos. Cada uno de ellos tiene características pues muy particulares, cada uno de ellos. El plan inventario cero también se le llama lote por lote, y únicamente lo que estamos haciendo en este tipo de plan es producir únicamente para satisfacer la demanda, ¿vale? No manejamos almacenes, no manejamos inventarios, y lo que podemos aquí hacer en este tipo de plan es contratar y despedir trabajadores dependiendo de la demanda, ¿vale? Esa es una de las características del plan inventario cero. Por otra parte, el plan de fuerza nivelada, pues en cuestiones de lo que es fuerza de trabajo,
es lo contrario al plan inventario cero, únicamente, bueno, aquí en este tipo de plan se conserva la fuerza de trabajo todo el tiempo, independientemente de la demanda, y lo que vamos a hacer con los inventarios es precisamente utilizarlos como amortiguadores. En caso de que la demanda se incremente, pues podemos amortiguar con estos inventarios, pero pues, no despedimos ni contratamos trabajadores, tratamos de mantener todo el tiempo precisamente esa fuerza de trabajo y por eso se le llama así, plan de fuerza nivelada. Y el plan mixto es una combinación de ambos, ¿vale? Podemos contratar y despedir trabajadores o podemos hacer amortiguamiento con inventarios, ¿vale? Es una mezcla de los dos. Entonces, esto pues bueno, va a estar determinado una por las características del producto que se fabrique en la empresa, la otra también muchísimo tiene que ver con las políticas laborales, las políticas propias de la empresa, si la política permite contratación y despido, bueno, si hablamos también, pues incluso ahorita con los cambios legales que hay con respecto al outsourcing, pues hay que ver si el outsourcing nos permite en un futuro seguir utilizando estas prácticas o van a ser nada más reguladas. Bueno, esto ya tiene que ver ya con lo que es la propia cultura organizacional, ¿no? Incluso pues, también hay factores ahí que determinan este tipo de contratación y despido, pues ahí tiene que ver incluso también las cuestiones sindicales y pues, bueno, contratos colectivos y pues, muchas otras cosas que intervienen precisamente para este tipo de prácticas, ¿vale? Nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la producción nada más, que ustedes conozcan este tipo de planes, cómo funciona cada uno de ellos y las características principales pues son estas que les acabo de explicar. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Este es un ejemplo nada más, este es un ejemplo con datos que no corresponden al ejercicio que ustedes van a entregar para que no se vayan a confundir. Este es un ejemplo con otros datos. Ustedes lo que van a tener que hacer es adecuar el ejercicio a los datos que se les dan en el evaluable. Entonces, les voy a explicar rápidamente cómo se determinan algunos datos con algunas fórmulas. Aquí el ejemplo nos dice que la empresa ABC fabricó, estamos hablando de una empresa que se dedica a fabricar engranes. La empresa ABC fabricó 41.383 engranes de distintos tipos. Aquí todavía no tenemos nosotros determinado el tipo de engrane, las dimensiones, los modelos. Eso ya se va detallando en un plan posterior o les comentaba que los planes agregados lo que van a alimentarnos es precisamente el plan maestro de producción. Y bueno, pues ahí en el plan maestro sí ya determinamos o clasificamos por familia de productos. En este caso estamos hablando de datos globales. Nos dicen que la empresa fabricó 41.383 engranes de distintos tipos. Se trabajaron 260 días en este periodo. Estamos hablando de que puede ser un año natural y con días hábiles de 260 días. ¿Vale? Se tuvo un promedio de 40 trabajadores. Esto es únicamente un promedio. ¿Cómo se saca? Pues bueno, es una media simple. Puede haber periodos donde pueden aumentarse o disminuirse trabajadores, en un mes puede haber más, en otro mes puede haber menos. Nos hablan de que el promedio tuvo 40 trabajadores, entonces la empresa fabricó 41.383 engranes en 10.410 trabajadores. Ojo con eso, porque no estamos hablando de 10 naturales y 10 trabajadores, son cosas distintas, ¿no? Entonces, únicamente lo que vamos a utilizar estos datos iniciales es para calcular el número de piezas por trabajador, ¿sale? Es una fórmula bastante sencilla, es la producción anual entre días disponibles al año por el número de trabajadores al año, ¿sale? Entonces tenemos en este ejemplo que son 41.383 engranes dividido entre la multiplicación de 260 días por 40 trabajadores al año, lo que nos da una cantidad de 3.98 engranes, pero como no podemos manejar esa cantidad, acuérdense que vimos en la semana 1 lo de los tipos de variables continuas y variables discretas. Esta es una variable discreta, no podemos tener esa cantidad de 3.98 engranes, tendríamos incompleta una pieza, entonces la vamos a redondear al entero mayor, que es 4 engranes por día trabajador. Y bueno, es importante que nosotros pues vayamos identificando este tipo de conceptos para otros cálculos que vamos a hacer. Sale cuando vamos a redondear normalmente hacia arriba, o sea, siempre normalmente vamos a ver el redondeo hacia arriba para poder también nosotros tener ahí cierto margen, ¿no? cierto colchón en caso de que se presente alguna situación. ¿Vale? Entonces aquí tenemos ya este primer dato. Hay ejercicios que ya nos los dan, ya nos dicen cuántas piezas por día produce la empresa. En este caso es para explicarles de dónde sale ese dato. Y los datos del problema para este ejercicio ya nos dan los pronósticos de la demanda para un periodo de 6 meses. Pues se dan cuenta aquí
la producción es por un año, aquí únicamente nos dan el pronóstico para los 6 meses próximos. Tenemos las demandas de enero a junio, por periodos a por mes, nos dan estas cantidades: 2.760, 3.320, 3.970, 3.540, 3.180 y 2.900 piezas en cada uno de los meses, ¿sale? Estos datos también hay que tenerlos bien ordenados, los costos de producción. En este caso, para este ejemplo de lo que es el plan inventario cero, vamos únicamente a manejar estos conceptos, ¿sale? Costo de contratación, costo de despido y salarios y beneficios, ¿sale? Que no es otra cosa más que el salario diario por trabajador, ¿sale? Que son, en este caso, el costo de contratación, lo que nos cuesta contratar un trabajador por periodo son 450 pesos, el costo de despido son 600 pesos y el salario por trabajador más beneficios son 120 pesos diarios por trabajador. Es importante que ustedes ordenen estos datos. Ahorita yo les voy a dar una plantilla para que ustedes vean cómo se pueden ordenar y cómo los vamos a ordenar para poder calcular todo lo demás. Pero para este ejemplo, esos datos son fundamentales, ¿vale? Pronóstico de la demanda, piezas por trabajador, piezas por día por trabajador, la demanda por cada periodo, el costo de contratación, el costo de despido y los salarios y beneficios, ¿sale? Importantísimo eso, porque con eso vamos a trabajar con todo lo de, vamos a hacernos todo nuestro desarrollo, ¿sale? Vamos a hacer una plantilla. Este es nada más un ejemplo. La plantilla en Excel que les voy a hacer, pues bueno, ya tiene formato, es nada más para que puedan ustedes identificar cómo vamos a ordenar los datos, ¿sale? Las fórmulas que vamos a utilizar, esta presentación se las voy a dejar de todos modos en documento de Excel. En el documento de Excel con la plantilla que les voy a compartir también están las fórmulas, ahí las pueden consultar, ¿sale? Las fórmulas para hacer cada uno de los cálculos son estas: los trabajadores necesarios son la demanda por mes, dividida de los días al mes, los días hábiles por mes, multiplicado por las unidades por trabajador, ¿sale? Diarias, ¿sale? Aquí ya viene el ejemplo en este caso para este ejercicio, en este ejemplo que estamos viendo, la demanda de enero en este caso son 2.760, ¿sale? 2.760 piezas, multiplicada por 21 días hábiles que están aquí también en la tablita. Los días disponibles para enero son 21, y multiplicados por los engranes o las piezas por trabajador, ¿sale? Esta operación nos da 3.86 trabajadores. Acuérdense que siempre se redondea hacia arriba. Esto quiere decir que vamos a tener 33 trabajadores necesarios para este periodo de enero nada más, ¿sale? Siempre se redondea al entero mayor o máximo superior, y eso también lo podemos hacer con Excel. Ahorita les voy a explicar cómo se hace. Los trabajadores necesarios, los trabajadores contratados, vamos a utilizar una fórmula en Excel. Ahorita les explico cómo se hace esta parte para que Excel pueda comparar entre un número y otro. O sea, en este caso, los trabajadores contratados va a ser el máximo entre 0, no podemos tener un número negativo de trabajadores, entonces va a ser el número máximo entre 0 y el número que nos va a determinar va a ser la diferencia entre trabajadores necesarios menos los trabajadores disponibles, ¿sale? Entonces, estas fórmulas las vamos a utilizar. Es importante que se comprenda esta parte. Les voy a dejar esta presentación por si tienen alguna duda, ¿sale? Aquí están las demás fórmulas que vamos a utilizar. Trabajadores despedidos, igual va a ser el máximo entre 0 y la diferencia entre trabajadores disponibles menos trabajadores necesarios, ¿vale? Los trabajadores despedidos, para este ejemplo, bueno, aquí viene este cálculo. Ahorita lo vamos a desarrollar en un documento de Excel. Los salarios van a ser la multiplicación entre los trabajadores empleados por los días disponibles por el salario por trabajador. Esto va a ser para cada uno de los periodos, ¿sale? En este caso, para el mes de enero, son 33 trabajadores por 21 días disponibles por 120 pesos diarios. Nos da un costo para este periodo de enero de 83.160, ¿sale? Únicamente por concepto de mano de obra. Las unidades producidas, igual viene la fórmula, va a ser el mínimo de entre las dos cantidades de la demanda y la capacidad. ¿Por qué tenemos que tener el mínimo? Porque estamos hablando de que no podemos manejar inventarios, ¿vale? Las unidades producidas van a estar limitadas a eso. Vamos a parar la producción en cuanto se alcance la demanda pronosticada, ¿sale? No vamos a manejar inventarios. Esto es únicamente para fines didácticos. En la práctica, pues bueno, es otra cosa, ¿no? Pero es algo más o menos pues parecido, ¿no? Ya en la realidad, la empresa determina si mantiene un pequeño inventario de seguridad. Pero bueno, para fines de este ejercicio y para que vean ustedes cómo trabaja el plan inventario cero, detenemos la producción en cuanto alcancemos la demanda, ¿sale? Va ahí sin tomar en cuenta las mermas y pues bueno, otras cosas que en la realidad se tienen que tomar en cuenta, ¿vale? Aquí en las unidades producidas va a ser la cantidad, el mínimo, o sea, la cantidad mínima entre la demanda y la capacidad,
¿Qué quiere decir eso? Que pues bueno, Excel nos va a calcular o nos va a arrojar el resultado de la cantidad menor entre la demanda y la capacidad. Es decir, si la demanda es mayor, Excel nos va a dar la cantidad que va a ser la capacidad, o sea, lo que se produjo realmente, o viceversa. ¿Vale? A ver si queda claro ese concepto. Vamos ahorita en el ejercicio, lo vamos a ver más claro. Este es el ejercicio ya desarrollado, ahorita lo vamos a ver en Excel. Les voy a dar una plantilla como esta. Estos son los datos ya ordenados para el ejercicio que estamos viendo ahorita. ¿Sale? Esta plantilla se las voy a compartir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo les pongo del lado derecho las fórmulas que vamos a utilizar para que nos vayamos paso por paso con lo que vamos a hacer. Voy a manejar los conceptos y los términos y fórmulas que utilizamos en Excel en un nivel básico. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener un manejo, un dominio de Excel pues mucho más avanzado. De todos modos, mejor ahorita para irnos de la mano les voy a hacer las fórmulas más sencillas. Ustedes, bueno, los quienes dominen ya Excel de una manera más avanzada, pues pueden o saben, o bueno, podrían incluso tener alguna forma más fácil de poderla calcular. Esto es para que todos estemos pues en el mismo entendido. De todos modos, pues no hay mayor problema, siempre y cuando lleguemos al mismo resultado. Si ustedes quieren hacerlo con otras fórmulas, adelante, nada más hay que comparar que los resultados sean los correctos, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ordenar de manera tabular, ¿sale? Tenemos estos datos que nos dan en el ejercicio que estamos viendo ahorita. Ojo con esto, este nada más es un tutorial. Ustedes van a tener que adaptar este ejercicio y esta plantilla al ejercicio que corresponde al entregable, ¿sale? Vamos a ordenar lo que son los meses con la demanda, ¿sale? Vamos a ordenar esos datos con los que vamos a trabajar, unidades por día por trabajador. En este caso ya los calculamos que fueron 4 unidades, 4 engranes para este ejercicio. El costo de contratación que nos dicen que es de 450, costo de despido que son 600 pesos y el salario por día por trabajador que son 120 pesos diarios, ¿vale? Estos datos únicamente los repetimos aquí en el encabezado y en las primeras filas de esta tablita que vamos a hacer aquí abajo. Son exactamente los mismos datos que están aquí arriba. Lo que vamos a hacer aquí en los totales únicamente hacer una sumatoria, ¿sale? Lo que vamos a hacer es sumar. Para quien no sepa cómo se hace, de todos modos aquí se los vuelvo a poner, ¿sale? Lo que vamos a hacer es poner igual, escribimos suma. Aquí yo nada más manejo Excel en inglés. De todos modos, ustedes en español, pues bueno, las fórmulas cambian obviamente a español. Aquí yo nada más pongo sum o suma. Presionamos la tecla que tienen ustedes en su teclado del lado derecho, del lado izquierdo que dice Tab y tiene 2 flechitas. Pueden presionar esa tecla Tab para que se seleccione esto que está sombreado en azul, o le dan doble clic a este sombreado en azul que dice suma. Si para nuestro caso vamos a utilizar esta fórmula de suma, entonces presionamos la tecla Tab, nos selecciona y nos dice cuáles son los números que vamos a sumar. Seleccionamos estos números de aquí hasta junio, ¿vale? Y le damos Enter, ¿vale? Entonces ya nos sumó estos datos que tenemos aquí, ¿vale? De la demanda de enero a junio. Y lo que vamos a hacer para no estar repitiendo esta operación es que de aquí de este cuadrito verde que está aquí en la parte inferior derecha, vamos a arrastrar, ¿vale? Y con eso Excel entiende que estamos haciendo la misma operación, la misma fórmula para todas las demás filas, ¿sale? Aquí si le damos doble clic, nos dice que estamos sumando todas estas celdas que están aquí, pero como no tenemos ningún dato, pues por eso nos aparece en 0. Eso lo vamos a empezar a calcular ahorita, ¿sale? Aquí para los costos de contratación los tengo sombreados por una razón. Los costos totales va a ser la suma. Igual vamos a poner nuevamente el signo igual, escribimos suma, seleccionamos aquí la función de suma, presionamos la tecla Tab, ¿sale? Y vamos a seleccionar una por una estas celdas que están aquí en la fila de enero, ¿sale? Le vamos a dar clic en esta celda, más, escribimos el signo más, el costo de despido, más el costo de mano de obra, ¿sale? Cerramos paréntesis. Y le damos Enter, ¿sale? Esta celda, con esta fórmula que acabamos de crear ahorita, igual le vamos a arrastrar desde aquí, desde el cuadrito verde, la arrastramos hacia la derecha, nada más hasta junio, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que esta suma también Excel nos copie la misma fórmula
para los demás periodos, ¿vale? Y aquí, en esta última celda del total, lo que va a hacer Excel es sumarnos todas estas cantidades que tenemos acá, ¿sale? Esos son los datos ahorita, bueno, que vamos a ir armando nuestro cálculo del plan de inventario cero. Nosotros arrancamos con trabajadores disponibles, ya nos dice el problema que arrancamos que enero con 35 personas, que son trabajadores disponibles. ¿De dónde viene ese dato? Pues bueno, viene del periodo anterior, ¿sale? En este ejercicio pues vamos a entender que estos 35 trabajadores vienen de diciembre, que son con los que la empresa terminó diciembre e inició enero, ¿sale? Los ejercicios pónganse abusados con eso para que ustedes en el problema identifiquen con cuántos trabajadores arranca el periodo 1, ¿sale? Y a partir de ahí ustedes hagan sus demás cálculos, ¿sale? Aquí les estoy poniendo algunos tips, ¿sale? Aquí son los que les acabo de explicar. En el periodo 1 iniciamos con los trabajadores disponibles, que son los trabajadores que tenemos del periodo anterior. Las fórmulas trabajadores necesarios, que son esta fila que vamos a empezar a calcular, va a ser igual a la demanda del mes dividida entre los días del mes multiplicado por las unidades por trabajador por día, ¿vale? Otra recomendación, que no se les vaya a pasar, cuando utilicemos cualquiera de estos datos que están aquí, en esta tablita, cuando utilicemos cualquiera de uno de esos datos, vamos a fijarlos como valor absoluto. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿sale? Vamos a fijarlos como valor absoluto. Estos datos que están aquí, cuando los utilicemos. Pues ahorita vamos a calcular los trabajadores necesarios y para poder hacer este cálculo de los trabajadores necesarios, acuérdense que les comentaba ahorita en la presentación de PowerPoint que tenemos que redondear hacia el valor entero mayor, ¿vale? Entonces, ustedes, quienes manejen Excel en español, van a poner igual, van a escribir redondear punto más. Yo, como utilizo Excel en inglés, le tengo que poner round up, ¿sale? Es redondear, o sea, redondear punto más o redondear hacia arriba, ¿vale? Me pide los números que voy a redondear. Yo le tengo que dar un argumento a Excel. Entonces, me pide qué números voy a redondear. Aquí yo voy a meter la fórmula. ¿Qué fórmula voy a meter? Pues esta fórmula que está aquí. Sale los trabajadores necesarios, el cálculo que me tiene que hacer, que es la demanda del mes. En este caso es esta demanda. ¿Vale? Dividida entre los días del mes multiplicado por las unidades por trabajador. Aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Vale? Los días del mes multiplicado por las unidades del trabajador diarias, o sea, las unidades diarias por trabajador, que son 4 unidades. Aquí, para poder fijar este valor como valor absoluto, nosotros, o lo que tienen que hacer ustedes, si utilizan una máquina de escritorio o una PC, únicamente presionan la tecla F4, presionan la tecla F4 para los que utilizamos laptop, presionamos la tecla función, la que dice FN, función, y F4, ¿sale? Les tiene que aparecer este signo de pesos que está aquí arriba, ¿sale? Eso para Excel lo entiende como que es un valor absoluto o que es un valor que no va a cambiar, que va a ser un valor fijo, estamos fijando ese valor, ¿sale? Entonces cerramos el paréntesis y cerramos nuevamente el paréntesis porque nos está, en esta fórmula de round up, nos está poniendo que inicia con paréntesis, ¿sale? Lo que nos dice la fórmula aquí es que tenemos que tener una coma, perdón, aquí antes de que cierre el paréntesis, ¿vale? Este es el número con el que vamos a, la fórmula que estamos metiendo. Nos dice, Excel nos pide otro dato, ¿a cuántos dígitos queremos que nos redondee esa cantidad? Entonces escribimos escribimos una coma, ¿sale? Y ya nos pide el número de dígitos. ¿Cuántos dígitos queremos, a cuántos dígitos queremos que nos redondee? A 0 dígitos, ¿vale? Va a ser una cifra cerrada. Entonces, ponemos 0. Ahora sí cerramos paréntesis y le damos Enter, ¿vale? Ya tenemos la cantidad de trabajadores necesarios para este periodo. Para no estar haciendo esto cálculo mes por mes, lo que vamos a hacer es arrastrar a partir de este cuadrito verde, arrastramos, ¿sale? Y ya tenemos los trabajadores para todos los periodos, ¿sale? Tenemos aquí que el total para los seis meses va a ser de 232 trabajadores, ¿sale? Ahora, nos vamos con los trabajadores disponibles. Nosotros tenemos
que los trabajadores disponibles en enero los estamos iniciando con 35 trabajadores porque vienen de diciembre, ¿sale? ¿Cómo calculamos los de febrero? Bueno, pues los de febrero no son otra cosa más que los trabajadores con los que terminamos enero. Entonces aquí vamos a poner el signo igual, le damos clic en la cantidad que acabamos de calcular para enero, ¿sale? Y le damos Enter. ¿Sale? Ya tenemos aquí en febrero, los trabajadores disponibles para febrero son los mismos con los que terminamos enero, ¿sale? Y para los demás periodos es lo mismo, nada más arrastramos, ¿sale? Y lo que estamos haciendo es nada más iniciar junio con lo que terminamos mayo, ¿sale? Lo que estamos haciendo es eso, ¿sale? Entonces, vamos bien hasta ahí y vamos a ir a lo que vamos a calcular los trabajadores contratados. Los trabajadores contratados, aquí están las fórmulas. La fórmula para trabajadores contratados va a ser igual al máximo entre 0, el número máximo de 0 y la diferencia entre trabajadores necesarios menos trabajadores disponibles. Entonces vamos a escribir el signo igual, escribimos max, tecla tab, ¿vale? Escribimos 0, que va a ser nuestra referencia, una coma, y la diferencia entre trabajadores necesarios, que son los que acabamos de calcular aquí, ¿vale? Menos los trabajadores disponibles, ¿vale? Está aquí. Cerramos paréntesis, le damos Enter, ¿vale? ¿Vale? Aquí lo que hicimos nada más fue calcular el número de trabajadores. No, perdón, aquí ya me equivoqué. ¿Vale? Aquí esta fórmula está mal, porque la diferencia la calculé mal. O sea, le va a ser la diferencia de trabajadores necesarios, ¿vale? Menos trabajadores disponibles. Ahora sí, ¿vale? No vamos a contratar trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos 35 trabajadores disponibles y los que necesitamos nada más 33, pero tenemos 35. En este caso no necesitamos contratar. ¿Vale? Tenemos ceros, entonces acá ese cálculo lo vamos a hacer aquí abajo, de cuántos vamos a despedir, pero eso lo hacemos ahorita. ¿Vale? Ya que tenemos aquí esta celda calculada, únicamente arrastramos desde el cuadrito verde de abajo. ¿Vale? Y se dan cuenta ya lo que estamos haciendo aquí, en este caso, por ejemplo, para febrero, que teníamos 33 trabajadores disponibles, pero en realidad vamos a necesitar 42, pues vamos a tener que contratar 9, ¿vale? El costo de contratación, aquí está el costo de contratación, va a ser no es otra cosa más que trabajadores contratados por el costo de contratación, ¿vale? Entonces aquí vamos a darle igual, que va a ser trabajadores contratados por el costo de contratación, que son 450, y vamos a fijar con F4, ¿vale? Le damos Enter. Como no contratamos a nadie, pues no nos cuesta nada en ese mes, no tenemos ningún costo de contratación. Arrastramos las demás celdas y para los demás meses, en el caso de febrero y marzo, sí vamos a tener un costo de contratación, ¿vale? Porque contratamos 9 personas. Aquí se dan cuenta, el cálculo es el mismo, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo nada más es multiplicar el número de trabajadores contratados por el costo de contratación, que son 450 pesos. ¿Vale? Trabajadores despedidos. Va a ser el máximo de 0 y la diferencia de trabajadores disponibles menos trabajadores necesarios. Entonces, vamos a escribir igual, max, ¿vale? 0, escribimos una coma y vamos a hacer la diferencia de trabajadores disponibles menos trabajadores necesarios, ¿vale? La diferencia entre trabajadores disponibles menos trabajadores necesarios, cerramos paréntesis y le damos Enter, ¿sale? Ahora sí, ya aquí tenemos esta diferencia, tenemos que despedir a 2 trabajadores, arrastramos nuevamente, ¿sale? Lo que estamos haciendo con esto nada más es calcular cuántos trabajadores tenemos que despedir en cada uno de los periodos y tenemos que calcular el costo de despido. El costo de despido no es otra cosa más que el número de trabajadores despedidos por el costo del despido, ¿vale? Entonces vamos a escribir igual,
vamos a multiplicar el número de trabajadores despedidos por el costo de despido, fijamos con F4, le damos Enter, nos posicionamos en la celda y arrastramos, ¿vale? Los trabajadores empleados, ¿a qué creen que se refiere a trabajadores empleados? Pues bueno, no es otra cosa más que esta misma cantidad de trabajadores necesarios. ¿Por qué les pongo aquí repetido esta celda? Porque muchas veces se confunde los trabajadores empleados, pensamos que son los trabajadores disponibles. Entonces, esta pregunta en una clase presencial, normalmente yo la hago de esa manera, por eso en esa plantilla está así. Pero bueno, es para que ustedes sepan que los trabajadores empleados no es otra cosa más que los trabajadores necesarios, es lo que estamos ocupando en la realidad. A ver, entonces aquí nada más vamos a poner igual, le damos clic en esta celda, ahí le copiamos ese valor, aquí nos ponemos en el cuadrito verde, lo arrastramos, ¿vale? Y son los mismos datos, ¿vale? Estos trabajadores empleados es la misma cantidad de trabajadores necesarios. Costo de mano de obra, no es otra cosa más que los salarios. Aquí en este concepto de salarios es lo mismo que el costo de mano de obra, es la multiplicación de trabajadores empleados por días disponibles por salario por trabajador, ¿sale? Entonces, aquí vamos a darle igual, vamos a multiplicar ya sea trabajadores necesarios o los trabajadores empleados que acabamos de hacer, y calcula aquí que es exactamente lo mismo, entonces son trabajadores necesarios por días disponibles, son 21 días disponibles, por el salario diario por trabajador, ¿vale? Que son 120 pesos. Aquí este valor lo vamos a fijar con F4, le damos Enter, ya tenemos el costo de mano de obra para este periodo, arrastramos desde el cuadrito verde, ¿vale? Y las unidades producidas no es otra cosa más que la capacidad, ¿vale? Es lo mismo. Las unidades producidas es lo que estamos produciendo por cada uno de los periodos. La capacidad son trabajadores por días, por unidades por trabajador, ¿vale? Entonces, igual, escribimos igual, trabajadores necesarios por los días disponibles del periodo, por las unidades por trabajador, ¿vale? Este valor acuérdense que los fijamos con F4, todo lo que esté en esa tablita chiquita de datos, siempre los fijamos con F4, ¿vale? Entonces le damos Enter y arrastramos. Este es nuestro costo de este plan agregado utilizando el plan agregado de inventario cero, el plan inventario cero. Aquí nada más para resaltar, lo podemos poner en negritas y le podemos dar formato de moneda, ¿vale? Este plan nos cuesta, contratando y despidiendo personal, nos cuesta 611,310. Habrá que compararlo con algún otro plan, en este caso podemos compararlo con el plan de fuerza nivelada y el plan mixto, y a partir de ese análisis que hagamos con esos tres planes, vamos a poder determinar cuál es el que nos cuesta menos en términos económicos, es el que, más bien en términos de costos, el más conveniente es el que nos cueste menos, ¿vale? Entonces, esta es la manera en que se elabora el plan inventario cero. Espero que les sea útil esta información para la elaboración de su entregable. La ventaja de tener este tipo de tutoriales es que ustedes lo pueden pausar, lo pueden regresar, pues nada más dedíquenle el tiempo necesario. Esta plantilla se las voy a compartir. Pues básicamente consistiría su actividad nada más en adaptar datos, nada más que ustedes pues desmenucen o desglosen los datos que están en el caso que estamos viendo para el entregable 1. Y bueno, les dejo disponible este video en la liga que está ahí en los recursos para la semana 2. Chéquenlo y en un siguiente video les comparto el mismo ejemplo, pero para hacer el plan de fuerza nivelada y el plan mixto. ¿Vale? Acuérdense que en la actividad ustedes tienen que entregarme en este mismo formato que les voy a dar. Ya están las 3 hojas para el plan inventario cero, plan fuerza nivelada, plan mixto y una hoja de comparativo, también con sus conclusiones en el documento de Word. Asegúrense de cumplir con cada uno de los puntos. Yo sé que van a ser
un estupendo trabajo. Asegúrense nada más de cumplir con los requisitos de la actividad. Las plantillas les van a ayudar bastante y cualquier cosa, cualquier duda, pues bueno, estoy a sus órdenes, ¿vale? Ahorita, bueno, en el siguiente video les comparto tutorial para hacer el plan de fuerza nivelada y plan mixto.